Buenas tardes ya, me llamo Diamela, soy parte del equipo de Fintual y hoy con Fernando les vamos a contar un poco sobre aplicaciones reales de análisis de datos y machine learning en FinTech y darles también un poco contarles un poco del contenido que veremos en este curso más adelante. Por favor. La primera pregunta es cómo aplicar el Machine Learning a la industria fintech. Hay un montón de aplicaciones y hoy, ¿vale? Por fin, con el boom de la inteligencia artificial, esto se hace como más relevante aún, ¿ya? Ya es muy difícil recordar lo que es la vida sin la inteligencia artificial y noticias sobre inteligencia artificial las vemos todo el día y en una escala muy grande. Por ejemplo, Anthropic, la empresa detrás de Claude, que tuvo una valoración de 170 billion, o sea, muy, muy alta. Dale. Grok, encargada de hacer hardware para poder soportar inteligencia artificial, también valorada en niveles muy altos. Y también, dale, cada vez se encuentran más avances con inteligencia artificial para resolver problemas que antes parecían muy difíciles de salud, tecnología, etc. Y este gráfico muestra cómo el valor de una empresa relacionada a la inteligencia artificial, el cual es NVIDIA, encargada de hacer hardware para soportar eh, esto, el valor de la acción se ha disparado especialmente desde el 2020 con el auge de los modelos generativos, dado que sus GPUs son la base de todo este ecosistema. Entonces, todo esto nos dice que la inteligencia artificial no es solo una tendencia, sino que está transformando industrias enteras y también, obviamente, la industria de las finanzas. Y poder utilizar la capacidad de la inteligencia artificial para solucionar problemas difíciles dentro de esta industria como riesgo, scoring de crédito, fraude, personalización. Y eso hoy ya no es opcional. Yendo un poco como a lo que nos convoca, que es el Machine Learning. El Machine Learning es una parte de la inteligencia artificial, ¿ya? Es una subárea que se enfoca en que las máquinas aprendan a partir de datos sin que nosotros tengamos que programar reglas específicas y explícitas. Todo Machine Learning es IA, y en FinTech vamos a usar el Machine Learning porque tenemos grandes volúmenes de datos. Tenemos muchas transacciones que son hechas en cada segundo, comportamientos de clientes que podemos tomar, riesgos, defaults de crédito, precios de acciones. Tenemos muchos, muchos datos para los cuales podemos hacer que las máquinas aprendan y nos solucionen problemas que tenemos en esta industria. Dale. Ahora, bueno, ¿qué es el Machine Learning? Yendo un poco más a detalle, veremos esto, profundizaremos muchísimo más esto en este curso, pero en resumen es una ciencia que combina la estadística y la computación para hacer inferencias a partir de los datos. Dale. Entonces nosotros tenemos algunas inferencias que podemos hacer y llevándolo esto a la industria fintech podemos predecir, por ejemplo, podemos predecir si una persona va a pagar su deuda, podemos inferir causas de un evento, podemos analizar los factores que explican por qué subió el dólar o por qué subió una acción, qué variables disparan el riesgo de crédito y entender su dependencia. Y podemos inferir patrones. Por ejemplo, podemos inferir qué tipo de operaciones financieras existen y así poder detectar segmentos o sea, transacciones fraudulentas o también podemos usar esto para inferir tipos de clientes. Dale. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Con un modelo. Nosotros en Machine Learning siempre vamos a hablar de un modelo en cualquier industria donde vamos a tomar un input que son nuestros datos, todos los datos que podemos recopilar. Vamos a crear un modelo y este modelo lo que va a generar es un outcome, un output, donde va a tener aquí una predicción o una inferencia o
alguna detección de patrones que nos permitan agrupar cosas, ¿va? Existen tres tipos de modelos, nos vamos a enfocar en los dos primeros. Em, el primero es el aprendizaje supervisado, donde usamos datos con etiquetas conocidas para predecir un resultado. Aquí, por ejemplo, podemos predecir si algo es fraude o no fraude, o podemos predecir la probabilidad de que un cliente pague o no pague un crédito. También tenemos otro tipo de Machine Learning que se llama aprendizaje no supervisado, donde no tenemos como esas etiquetas y el modelo simplemente busca agrupar los datos y encontrar patrones ocultos. Y en tercer lugar, hay modelos que se llaman de aprendizaje por refuerzo, donde el modelo aprende a través de prueba y error, maximizando recompensas cuando entrenamos a un agente para jugar o optimizar. Em, Vamos a poner dos ejemplos de los primeros dos. El primero del modelo supervisados es, como les decía, nosotros conocemos lo que queremos predecir, es un modelo de predicción o de clasificación, donde nosotros queremos predecir, por ejemplo, o el precio de una acción, eso sería un modelo de regresión, o queremos predecir alguna clasificación. ¿El cliente va a pagar una deuda o no la va a pagar? Dale. Y aquí un ejemplo de una empresa, de una fintech que ejecuta esto muy bien y que publica mucho al respecto de cómo lo hace, es Nubank. Seguramente la han escuchado y ojalá me encantaría que llegara a Chile y pudiera también ofrecer sus productos. Nubank es el neobanco más grande del mundo, tiene 100 millones de clientes entre Brasil, México y Colombia. Su producto estrella es la tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito sin comisiones, 100% gestionada desde la app, que democratizó el acceso al crédito en Brasil. Ya ahora en Brasil es uno de los países de Latinoamérica con mayor cantidad de transacciones y compras hechas con tarjetas sin efectivo. Cerca del 90% de las transacciones son hechas con tarjeta. Ya es el único país al igual que Chile, que tiene estos números tan altos de adopción. Se fundó en 2013 y hoy es una empresa que ya está listada en la bolsa en Estados Unidos con su ticket NU, es una empresa muy grande. Y me parece muy interesante traer el caso, dale por sí, de lo que hace Nu respecto a y cómo utiliza el Machine Learning para poder predecir el otorgamiento de un crédito o detección de un fraude en tiempo real. Cuando un cliente solicita un crédito en Nubank, por detrás, combina datos de múltiples fuentes, transacciones en la aplicación, comportamientos financieros, pagos históricos, y con un modelo supervisado, entrenado con estos millones de ejemplos etiquetados como va a pagar o no va a pagar, predicen la probabilidad de impago en segundos. Entonces la persona en la aplicación es capaz de saber de inmediato si le van a poder otorgar el crédito. Aquí lo que se predice es la probabilidad de pago y si la probabilidad es baja de no pago, la probabilidad de pago es alta, se aprueba el crédito y si es alta, o sea, si es que la probabilidad que no vaya a pagar es muy alta, lo rechazan o piden más información, ¿ya? Em, Eso, entonces, gracias a la tecnología y también obviamente como un equipo muy potente que se dedica a hacer data science dentro de Nu. Ahí les dejo un link que se llama building.nuance.com donde se pueden encontrar todo lo que están haciendo respecto a data science y tecnología. Son capaces de entrenar estos modelos y adaptarse al mercado y hacerlo en tiempo real. El otro tipo de modelos de Machine Learning son modelos no supervisados y es cuando los datos no vienen etiquetados. Entonces, yo no tengo una base de datos donde yo diga este crédito lo aprobé y este crédito no lo aprobé, sino que yo tengo un montón de datos y quiero tratar de agruparlos sin saber muy bien
cómo, qué significan estas agrupaciones, ¿ya? En la antigüedad se requería un proceso muy manual para ir poniéndole etiquetas a cada uno y ese proceso de etiquetar es largo cuando tenemos un gran volumen de datos. Entonces lo que usamos son modelos no supervisados para poder agruparlos y que el modelo sea capaz de entender y categorizar qué cosas similares tienen los datos entre sí. ¿Ya? Entonces aquí un ejemplo muy, muy visual de Disney es el modelo no supervisado es capaz de agrupar entre cuáles son patos, cuáles son ratones, cuál es un conejo. Y eso yo no se lo dije previamente. Y aquí un ejemplo muy interesante de modelos no supervisados es lo que hace Stripe. Stripe es una empresa tecnológica fundada en 2010, cuyo objetivo es simplificar los pagos online y en lugar de que una empresa tenga que ir a conectarse con bancos, proveedores, Stripe lo que hizo fue ofrecer una API fácil que en minutos permita aceptar pagos. ¿Ya? Hoy es una empresa enorme que opera en más de 190 países y está detrás de los negocios de pequeñas startups hasta gigantes como Amazon. ¿Ya? Y además de esto, Stripe ofrece otros productos como facturación, emisión de tarjetas, infraestructura para marketplace, etc. Y una herramienta muy interesante que es la que les voy a contar ahora, que se llama Stripe Radar, que es un sistema que utiliza Machine Learning y específicamente modelos no supervisados para detectar anomalías en transacciones. Entonces, cuando no soy capaz de etiquetar estas transacciones y hay transacciones que no se parecen al resto, puedo detectar que hay una anomalía. ¿Ya? Stripe Radar es un sistema de prevención de fraude y analiza más de miles de señales por transacción en tiempo real, de tarjetas, dispositivos, POS. También toma el comportamiento histórico, patrones globales y combina el aprendizaje, los modelos no supervisados, con el aprendizaje supervisado para poder detectar fraude en tiempo real. Y lo cool es como están en tantos países, como Stripe está en tantos países, se puede entrenar con muchos, muchos datos de manera diaria. Em, entonces lo que significa que si una tarjeta es sospechosa en un país, el modelo puede bloquearlo en cosa de segundos. Entonces es un gran ejemplo de cómo usar datos, usar modelos de machine learning para proteger pagos y al mismo tiempo mantener una buena experiencia para el cliente. Y quiero darle el paso a Fernando para que cuente también cómo podemos usar machine learning en la industria de asset management para ofrecer mejores portafolios a los clientes. Vale, muchas gracias. Entonces, yo les quiero conversar un poco de cómo utilizamos inteligencia artificial y en particular Machine Learning en Fintual, una fintech chilena, para invertir, para construir carteras de inversión, para construir portafolios de inversión, que son precisamente los portafolios en los que se invierte los ahorros de las personas que entran a la aplicación de Fintual. Entonces, primero voy a hacer una muy pequeña introducción a lo que es Fintual. Fintual es una plataforma de inversiones donde ofrecemos servicios de robo-advisor en base a inteligencia artificial. Entonces, eh, somos una fintech chilena que permite a cualquier persona invertir bien su dinero en 5 minutos. ¿Ya? O sea, en 5 minutos tú entras a la aplicación, ya sea eh, por la página web o por la aplicación móvil, eh, y nosotros te optimizamos una cartera para que tú puedas invertir bien tu dinero sin que necesariamente tengas los conocimientos de inversiones para armarlo tú a medida. Todo es 100% online. Esto fue bastante disruptivo en su minuto. Antes, si tú querías abrir una cuenta para invertir en un fondo mutuo, o en acciones, o en depósito a plazo, tenías que ir al banco. Eh, y sin montos mínimos, ya puedes invertir desde 1 peso.
Esto también es importante. Estamos regulados en Chile por la CMF y en México por la CNBV. Y lógicamente tenemos operaciones tanto en Chile como en México. Entonces, ¿cómo funciona la aplicación de Fintol? Nosotros lo que hacemos es que tenemos un algoritmo de RoboAdvisor, que eso significa que nosotros, en base a tu perfil, al perfil que ingresa la persona, o sea, su nivel de ingresos, su nivel de ahorro, su edad, su tolerancia al riesgo y un algoritmo, somos capaces de determinar cuál es el portafolio óptimo o en el que debiese invertir esa persona. O sea, qué acciones, qué bonos, cuántos depósitos a plazo, en qué países, en qué regiones, en qué sectores debiese invertir un portafolio para esta persona para que logre su objetivo de inversión. Entonces, básicamente, de nuevo, Fintol es una aplicación en la que tú puedes invertir bien tu dinero fácil en base a una optimización que se genera utilizando tu perfil como inversionista. Ahora, este problema de determinar en qué se invierte, dado que tengo una cierta cantidad de dinero, en qué debería invertirla, es un problema muy antiguo, ¿ya? El que es, en términos formales, el problema de encontrar el mejor portafolio de inversiones posible, ¿ya? La primera persona que intentó formalizar este problema lo hizo en los años 50, se llama Harry Markowitz, que fue premio Nobel de Economía, y él lo que dijo es, bueno, esto es un problema de optimización, ¿ya? O sea, lo que buscamos es maximizar el rendimiento, maximizar la rentabilidad del portafolio futura lo más posible, sujeto a no sobrepasar cierta tolerancia al riesgo, ¿no es cierto? No es lo mismo construir un portafolio para una persona joven que puede aguantar pérdidas por mucho tiempo, a tal vez construir un portafolio o una cartera de inversiones para una persona que tiene 80 años y está jubilada y no puede tolerar pérdidas, sino que tiene que tener un ingreso constante y recurrente. ¿Ya? Entonces, al final, lo que decía Markowitz es el problema de construir una cartera de inversiones se reduce a maximizar la rentabilidad del portafolio, elegir los instrumentos que renten lo más posible, sujeto a que el portafolio completo no sobrepase cierto nivel de tolerancia al riesgo. ¿Ya? En el caso de Markowitz, él lo que decía es que el riesgo él lo podía medir como esto de acá, que es la volatilidad. ¿Ya? La volatilidad de un portafolio es básicamente qué tanto se mueve. ¿Ya? O sea, si el portafolio es muy ruidoso, si genera muchas oscilaciones en un periodo corto de tiempo, ese portafolio es más volátil, ¿no es cierto? Si hace 10% menos 10% más 15% menos 15%, es un portafolio muy volátil versus uno que hace 1% menos uno menos uno, ¿no es cierto? Entonces, algo que se mueve mucho es más volátil y algo que se mueve poco es menos volátil. Entonces, ahora, eso trae bastantes problemas, ¿ya? Porque que algo se mueva mucho o poco no necesariamente significa que eso sea riesgoso o no lo sea, ¿ya? Em, por ejemplo, la distribución de la izquierda es un portafolio y la distribución de la derecha, la amarilla, es otro portafolio, ¿ya? Si en el fondo son qué tanto se repiten, una distribución es qué tanto se repite un retorno o una rentabilidad en particular, con qué tanta frecuencia se repite un rendimiento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si se fijan, el portafolio a la izquierda es un portafolio menos volátil, porque sus valores se mueven más cercanos a una media, ¿no es cierto? Su desviación estándar, su volatilidad es más pequeña. Mientras que el portafolio a la derecha es mucho más amplio. Tiene a veces rentabilidades cercanas a 25% y a veces tiene rentabilidades cercanas a 5%. O sea, tiene un rango de casi 20% de valores, mientras que la otra solo tiene un rango de 5%. Ahora, el portafolio de la izquierda entonces es un portafolio menos volátil, mientras que el de la derecha es un portafolio más volátil. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el portafolio más riesgoso? Eh, ¿Alguien se atreve a responder por el chat? ¿Qué portafolio es más riesgoso? Bueno, el azul. Ya, exacto. El azul es un portafolio más riesgoso, a pesar de que es un portafolio menos volátil, ¿no es cierto? O sea, esta es como la vista en amplitud de los retornos. Disculpa, en frecuencia, o sea, como en física cuando ven ondas. Si uno traspasa esto a una vista de amplitud, igual que cuando uno ve ondas en física, queda más claro, ¿ya? El portafolio amarillo es mucho más volátil, se mueve más. El de abajo es menos volátil, pero
el de arriba siempre le gana al de abajo. O sea, a pesar de que se mueve mucho el portafolio amarillo, siempre tiene mayores rentabilidades que el de abajo. Por lo tanto, a pesar de que se mueva mucho, no puedo decir que es un portafolio más riesgoso que el portafolio azul, sino que en realidad el portafolio más riesgoso es el azul, que se mueve poco, pero siempre va a terminar en un valor menor, por lo tanto es más riesgoso. ¿Ya? Esto se puede ver también cuando uno construye, por ejemplo, fondos de pensiones. ¿Ya? Es mucho más riesgoso quedarte toda tu vida, el caso de, bueno, me imagino que la mayoría de las personas acá son chilenas, estar toda tu vida en el fondo E que estar en el fondo A. A pesar de que el fondo E está compuesto por instrumentos menos volátiles, de deuda, bonos, renta fija. El fondo A es mucho más volátil, tiene acciones, activos alternativos, etcétera. Sin embargo, es mucho más riesgoso para ti estar en el E porque es más probable, o es menos probable que puedas lograr tu tasa de reemplazo o tu objetivo de pensión, porque vas a rentar menos consistentemente. Por lo tanto, el corolario, la moraleja de toda esta discusión es que la volatilidad que utilizaba Markowitz no es una buena medida de riesgo, ¿ya? Porque no es una medida de riesgo monótona. A esto se le llama monotonía. Que en el fondo, un portafolio que siempre le gana a otro, si hay un portafolio que siempre A, que siempre le gana a uno B, entonces ese portafolio A es menos riesgoso que B, ¿ya? A pesar de que sea más volátil o lo bueno que. Entonces, la volatilidad tiene varias desventajas. Por ejemplo, que la matriz de covarianza es bastante inestable. Asume que los rendimientos siguen un proceso que se llama browniano geométrico. No voy a entrar mucho en detalle. Si es que toman el curso, lo vamos a ver mucho más en detalle, pero eso es más, no es tan bueno. Eh, Otro tema negativo es que se calcula con rendimientos de corto plazo, o sea, de nuevo, a mí me da lo mismo que mi inversión suba o baje en el corto plazo, a mí lo que me interesa es cómo se va a comportar en el largo plazo, sobre todo si estoy ahorrando en horizontes de inversión de 10 20 15 años, me da lo mismo si cae un día el portafolio. Y lo que conversamos recién, que la volatilidad no es una medida de riesgo monótona. Entonces, después de Markowitz, que fue el primero que empezó toda esta rama de las finanzas y la matemática que tiene que ver con la construcción de portafolio, surgieron distintas variantes, ¿ya? Probablemente una de las más famosas es la variante de Michot, que fue un investigador que en 1998 dijo, mira, podemos hacer más estable esta optimización haciendo simulaciones. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que hizo fue decir, mira, nosotros podemos simular en base a ciertas distribuciones de retorno, por ejemplo, asumir que los rendimientos de las acciones siguen una distribución normal o algo de ese estilo, y simular 10.000 veces qué es lo que pasaría según esas distribuciones, y después promediar y optimizar 10.000 veces, y después promediar los portafolios. Y con eso lo que él ganó fue encontrar un portafolio que es mucho más estable respecto a su matriz de covarianza muestral. ¿Ya? Y esta metodología es una que se usa bastante en la industria financiera hoy día para construir portafolios. Y es parte de un concepto más amplio que se le llama, que se conoce como simulaciones de Monte Carlo. Em, Ahora, a pesar de este avance que tuvo Michaud en el año 98, sigue teniendo problemas. ¿Ya? Entonces les quiero hacer una pregunta. Acá hay dos activos financieros, son instrumentos de renta fija estadounidense, y una serie de tiempo de las que está acá es falsa, o sea, es simulada, y la otra es real. ¿Ya? Entonces, les quiero preguntar cuál es la real y cuál es la falsa, la simulada. A ver si alguien responde por el chat. Recuerden, hay una serie de tiempo que es original o falsa y la otra es falsa o original, la simulada. ¿Cuál creen que es la simulada? La de arriba es la real, la de abajo es simulada. Correcto. ¿Ya? ¿Por qué creen que la de arriba es simulada y la de abajo, o sea, la de arriba es la real y la de abajo simulada? Bueno, no queda tal vez tan claro viendo esta foto, pero si yo transformo esto a una visión de retornos, como lo hicimos antes, queda un poco más claro. ¿Ya? Esta sencillamente, el gráfico de la derecha es diferenciar la serie de la izquierda, o sea, calcular los rendimientos diarios. Y si se fijan, los retornos diarios de la serie de abajo son súper uniformes, que es la serie simulada. O sea, si yo asumo que los rendimientos son normales, eh, la volatilidad o la varianza tiende a ser súper estable en el tiempo. Sin embargo, en la práctica, lo que sucede en la realidad es que los valores de rendimientos
muy altos y muy bajos se suelen acumular en periodos cortos de tiempo, ¿ya? Si se fijan, por ejemplo, en la crisis .com hubieron caídas muy grandes, seguidas de alzas muy grandes. En la crisis del 2008 también hubieron caídas muy grandes y subidas muy grandes. El año 2020 lo mismo, ¿ya? A este fenómeno se le conoce como volatility clusters, eh, y lo que tiene, y en términos matemáticos, lo que significa es que la, la volatilidad tiene autocorrelación, ¿ya? O sea, si hay retornos muy altos o muy bajos hoy día, probablemente mañana también van a haber retornos muy altos y muy bajos, ¿ya? Y eso se tiende a acumular en el tiempo. Y, y digamos, la conclusión de este análisis son básicamente dos cosas. Uno, uno no puede llegar y modelar las cosas asumiendo que la volatilidad permanece constante, sino que cambia en el tiempo. Y lo segundo es que empíricamente las rentabilidades de los activos financieros, la rentabilidad de las acciones, de los bonos, de los índices, etcétera, tienden a tener colas pesadas, ¿ya? No se pueden modelar utilizando distribuciones normales. Por ejemplo, en el último gráfico, el de la derecha, se ve de nuevo cuánto se repite cada retorno. Y si se fijan en el área naranja, que son los retornos simulados, siguen una distribución normal, mientras que en el azul, en cómo se comportan en la práctica los retornos exhiben ciertas colas pesadas, ¿ya? O sea, hay retornos totalmente anormales que se dan y que si uno siguiera una distribución normal se deberían dar una vez cada 1 millón de años, pero en la práctica pasan varias veces, ¿ya? O sea, existen rendimientos fuera de lo normal que ocurren más seguido de lo que debiesen ocurrir, ¿ya? Entonces, para eso, la solución a la que ha llegado la industria financiera en los últimos años es que uno tiene que utilizar otro tipo de medidas de riesgo distintas a la volatilidad, porque la volatilidad, el gran supuesto que tiene detrás y que está incorrecto, es que los rendimientos siguen una distribución normal, ¿ya? Y la medida de riesgo que se utiliza, o la que ha ganado mayor popularidad en los últimos 20 años, es el Conditional Value at Risk o CIVER, ¿ya? Que se define como básicamente el área de la cola izquierda de los retornos. O sea, uno toma el fondo, el CIVER lo que expresa es qué tan mal me va en promedio cuando me va muy mal, ¿ya? O sea, uno toma los rendimientos, toma la cola izquierda de los retornos y calcula cuánto es el promedio de esa cola, ¿ya? Para los que son más matemáticos, es básicamente el área bajo la curva, es la integral de los retornos en la cola izquierda. Y la gracia de esta medida de riesgo es que representa mucho mejor qué es lo que pasa en escenarios extremos, en escenarios de crisis, ¿ya? O sea, si yo tengo cuando hay una crisis como la del coronavirus, o la guerra en Ucrania, o la crisis del 2008, o la dot-com, un Black Monday, lo que sea, eh, ¿qué tan mal me puede ir en esos escenarios de cola que son muy negativos, ¿ya? Y a lo que fue migrando la industria financiera, en particular después de unos estudios de dos investigadores que se llaman de apellidos Rockefeller y Grassev en el año 2002, es que las optimizaciones de portafolios se debiesen hacer no utilizando volatilidad, sino que utilizando CIBER, ¿ya? Em, Ahora, este problema puede verse como sencillo, pero en realidad no es tan fácil porque es un problema de optimización que no es a simple vista convexo, tampoco es a simple vista rápido de resolver en términos computacionales, pero la gracia es que estos investigadores lograron traspasar este problema a un problema equivalente a optimización lineal, que tiene la bondad de que se puede resolver rápido con un computador, y que te asegura, te garantiza una solución porque lo transforman a un problema equivalente convexo. Entonces, la gracia en la práctica de todo esto es que se puede realizar una optimización y se pueden realizar simulaciones. ¿Ya? Uno puede repetir este proceso miles de veces, dado que se puede hacer bastante rápido, ¿ya? Ahora, en la práctica, ¿cómo se calcula todo esto? Eh, Porque yo hablé de optimizaciones, ¿no es cierto? Y esas optimizaciones. A ver, todos estos problemas, voy a ir un paso antes, son problemas de optimización, ¿ya? Que es una rama de la ingeniería, eh, pero son problemas de optimización estocástica, ya que eso significa que son problemas de optimización en que las variables con las que estoy trabajando son variables aleatorias, ¿ya? Recordemos que yo no sé mañana a dónde va a ir el precio de la acción, no sé cuánto va a rentar una acción con certeza, ni en el corto tampoco con tanta certeza en el largo plazo, sino que yo lo que tengo es una distribución de probabilidades. Yo sé que la acción se mueve mucho, se mueve poco, se mueve en torno a una media, ¿ya? Por lo tanto, es un problema de optimización estocástico, ¿ya?
Y el problema es cómo consigo los datos de estas distribuciones, porque son distribuciones que suenan un poco como sacadas de la mano de Dios, ¿ya? Eh, lo que hace la industria en general es utilizar datos históricos, ¿ya? Entonces dicen, el S&P 500 ha rentado un 8% en promedio, con una desviación estándar de 7%, entonces dicen, bueno, puedo aplicar una distribución normal usando esos parámetros. O incluso puedo usar los datos históricos completos para optimizar, para alimentar mi optimización de portafolio, ¿ya? Ahora, en la práctica, usar rendimientos históricos trae problemas, ¿ya? Por ejemplo, esta es la acción de Televisa, una compañía mexicana, entre el año 2004 y el año 2014. Y la acción de Televisa durante toda esa ventana de tiempo tuvo un rendimiento de 350%. Bien, tuvo un comportamiento bastante positivo, la acción le fue muy bien, ¿ya? Si yo hubiera realizado una optimización de portafolios el año 2014 utilizando rendimientos históricos, o sea, data histórica, mi optimización de portafolios me hubiera dicho, oye, invierte en Televisa, ¿no es cierto? Ha tenido muy buen rendimiento, no parece ser tan riesgosa, tengo 10 años de historia, tengo una cantidad robusta para hacer una optimización, ¿no es cierto? De datos. Si vemos lo que pasó después del 2014, los 10 años siguientes, o sea, entre el 2014 y el 2024, la acción rentó un menos 86%. ¿Ya? Esto no es nada más que la moraleja de los disclaimers que aparecen en todos los comerciales de radio y televisión de administradoras de inversiones, ¿ya? Que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, ¿ya? Entonces, acá tenemos claramente un problema. ¿Cómo yo puedo construir una optimización de portafolios sin utilizar rendimientos históricos? Porque aparentemente los rendimientos históricos no funcionan. ¿Por qué no funcionan? ¿O por qué se genera esto? Es porque si, lo que sucede es que cambia totalmente el contexto. Ya no fue lo mismo la época entre el 2004 y el 2014, tanto en términos de la compañía como en términos macroeconómicos, políticos o el sistema financiero en general, a lo que fue entre 2014 y 2024. En 2004 y 2014 hubo un boom de países emergentes, hubo un rally de los commodities, las acciones de Latinoamérica y de la región anduvieron muy bien, mientras que en 2014 y 2024 los precios de los commodities cayeron, las compañías no anduvieron tan bien como, o no tuvieron un periodo de crecimiento tan grande como fue en la década anterior, por lo tanto, la historia no era tan representativa de lo que iba a pasar en el futuro porque el contexto y el régimen macroeconómico y el régimen de mercado cambió. Ya. Por lo tanto, una forma de poder resolver esto es, de alguna medida, en alguna medida, considerar cómo ha cambiado el régimen macroeconómico y el régimen del mercado, o sea, las características que rodean al mercado. Y la tercera conclusión es que, bueno, que al final el éxito de cualquier estrategia de inversión va a depender de qué tan bien yo estime cuánto va a rentar una acción en el futuro. O sea, por más que yo tenga un modelo muy poderoso, si yo no sé cuánto va a rentar una acción en el futuro o no la logro estimar bien, mi modelo no va a servir de mucho. Entonces, los problemas que tenemos. La historia que vemos es solo una posible trayectoria de lo que pudo pasar. O sea, Televisa entre 2004 y 2014 fue una posible trayectoria, pero recuerden que estamos trabajando con variables aleatorias. Por lo tanto, esa acción pudo haber seguido distintos paths, distintas trayectorias, solo que yo no las estoy viendo porque a ojos de un observador yo solo siempre voy a poder ver una historia en el pasado. Sin embargo, pudo haber tomado otros caminos de esa acción, el precio de esa acción. ¿Ya? Es un problema epistemológico. Y el segundo problema es que los rendimientos históricos, como les comenté, no capturan las características del régimen o las condiciones económicas en las que estamos hoy día versus las que hubieron en el pasado. Por lo tanto, si yo quiero hacer una optimización de portafolio más robusta, tengo que hacerme cargo de estos dos problemas. Considerar historias posibles que pasaron, que no sucedieron, pero que pudieron haber pasado porque son variables aleatorias el precio de las acciones, y capturar mejor qué es lo que está pasando con la inflación, que no pasó en el periodo anterior, qué está pasando con el régimen de tasas de inversión, qué está pasando con el crecimiento económico, qué está pasando, por ejemplo, ahora con los acuerdos comerciales, con la estructura de la malla de exportaciones e importaciones del mundo, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el régimen del mercado económico, tengo que ser capaz de capturarlo en mi optimización. Si no, voy a estar perdiéndome de cosas.
Y ahí es donde entra el AI y el Machine Learning, ¿ya? Entonces, en Fintual lo que hicimos fue utilizar un tipo de modelos de Machine Learning, que creo que Diamela lo mencionó muy tangencialmente, que son redes neuronales, para solucionar el primer problema, o sea, capturar distintas posibles trayectorias que puede haber tomado un activo financiero, y utilizar aprendizaje no supervisado, análisis de clusters y features, para poder entender cómo está el régimen de mercado hoy día, cómo están las condiciones económicas y qué tanto se parecen o distan de lo que se vio en el pasado. ¿Ya? Entonces, voy a hacer una muy breve pasada de qué es lo que es una red neuronal. Eh, una red neuronal es un modelo de Machine Learning supervisado, un modelo computacional que aprende en base a un set de datos, a reconocer ciertos patrones. ¿Ya? Entonces, se llaman redes neuronales porque se inspiran en cómo funcionan las neuronas en nuestro cerebro. ¿Ya? Recuerden que las neuronas están compuestas por dendritas que capturan señales, el soma que procesa las señales y axones que traspasan la señal a otra neurona. ¿Ya? Básicamente esas son las tres componentes a grandes rasgos de, lo que, de las neuronas que tenemos todos nosotros en nuestra cabeza. Entonces, ¿qué gracia tienen o por qué se pensaron modelos de redes neuronales inspirados en las neuronas de las personas? Es porque las personas somos capaces de reconocer patrones y señales muy bien, pero la forma en cómo lo hacemos tiene una característica bien interesante, que es que nosotros también no solo somos capaces de detectar muy bien señales y patrones, sino que también nuestros cerebros son buenos para filtrar señales. ¿Ya? Si ustedes están viendo esta presentación en este minuto, probablemente su cerebro igual está recibiendo otros estímulos. Está pasando gente al lado, puede haber ruido, ustedes están enfocando su visión en el computador en este momento, pero a la vez le están llegando rayos de luz de otros lados y su cerebro está filtrando todo eso, a pesar de que la señal está. Y eso es porque el soma es capaz de filtrar las señales que son lo suficientemente altas para que pasen a la siguiente neurona y botar las que no pasan cierto nivel de intensidad. Entonces, ¿cómo funciona el modelo computacional? Funciona de manera similar a la neurona. Recibe un input, distintas señales, esas señales se suman y la suma de esas señales se pasa por una función no lineal, ¿ya? La gracia de esa función es que si es que la señal pasa cierto nivel de intensidad, se traspasa al siguiente modelo de red neuronal, a la siguiente neurona del modelo. Pero si la señal no pasa cierto nivel de intensidad, esa no linealidad mata la señal y así no pasa a la siguiente neurona. Y así los modelos de redes neuronales se hacen muy buenos en detectar patrones porque se entrenan de tal manera de que detectan lo importante. ¿Ya? Entonces voy a ver un ejemplo de para qué es lo que históricamente se han utilizado redes neuronales. En general se han utilizado para detectar patrones, por ejemplo en imágenes. Entonces uno podría tener una red neuronal que detecte imágenes de gente o que responda positivo si es que la persona está sonriendo, ¿no es cierto? Entonces, uno toma la imagen, la transforma a un vector en base a las distintas componentes RGB de la imagen, ¿no es cierto? Y le pasa eso a la red neuronal. Y si es que la persona está sonriendo, y la chunta, ¿no es cierto? Dice, sí, está sonriendo, y la persona efectivamente está sonriendo, estamos ok. Si es que no está sonriendo y dijo que estaba sonriendo, o sea, se equivocó la red neuronal, retorna la señal y le dice, oye, te equivocaste, y los distintos parámetros dentro de la red ajustan sus valores, que son estos W, que son los pesos, cuánto pesa el input dentro de cada neurona. ¿Ya? Este es el proceso de entrenamiento de una red neuronal. Uno le pasa 1 millón de fotos de gente sonriendo y la va entrenando de manera de que cuando no le achunte a si la persona está sonriendo o no, genera un feedback hacia atrás y se ajustan los parámetros. Es muy parecido a cómo se calibra cualquier modelo, por ejemplo, una regresión incluso. ¿Ya? Em, Entonces, este es un modelo de red neuronal clásico, cómo funciona una red neuronal básica, pero nos vamos a enfocar en otro tipo de redes neuronales, que son las redes neuronales adversariales, ¿ya? Generativas, ¿ya? Que se conocen como Generative Adversarial Network y las siglas GAN. ¿Por qué nos vamos a enfocar en estas? Porque estas son las que usamos en Fintual para poder hacer la optimización de portafolio. Entonces, ¿cuál es la gracia de estos GANs y por qué se han hecho populares el último tiempo? Se han hecho populares porque resuelven el problema inverso. Son redes neuronales muy buenas para generar datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se meten a Dalí o a Midjourney o a distintas aplicaciones para generar imágenes,
usan procedimientos bastante similares a lo que usa una red neuronal adversarial. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se llama red neuronal adversarial? Porque básicamente es una red neuronal que está compuesta por dos redes neuronales. ¿Ya? Una red neuronal generadora y una red neuronal discriminadora. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el objetivo de todo esto? El objetivo es que la red neuronal generadora va a intentar generar imágenes falsas y se va a volver muy buena en generar imágenes falsas. Mientras que la red discriminadora se va a generar, su objetivo va a ser discernir o determinar qué imágenes son verdaderas y qué imágenes son falsas. Y se va a volver muy buena en discriminar cuáles imágenes son buenas, o sea, cuáles imágenes son falsas y cuáles imágenes son verdaderas. Entonces, ¿cómo funciona el entrenamiento de todo esto? Uno parte con un dataset de ejemplos, por ejemplo, 1 millón de imágenes de gente sonriendo, y un input aleatorio. Uno le da un input aleatorio a la red neuronal generadora, y la red neuronal generadora genera una imagen falsa, y a la discriminadora se le pasa la imagen falsa y la verdadera. Y se le pregunta, ¿cuál imagen es verdadera? ¿La imagen A o la imagen B? Si es que la red discriminadora acierta, eso significa que le ganó a la red generadora. O sea, la red generadora no fue capaz de engañar a la red discriminadora. Por lo tanto, se le pasa un feedback a la generadora y se le dice, oye, tú te equivocaste. O sea, te ganaron. No lograste engañar a la red discriminadora. Y la red generadora cambia sus parámetros adaptándose para intentar mejorar y hacer una imagen cada vez más verdadera. En cambio, si es que la red generadora logró engañar a la discriminadora, el feedback pasa a la discriminadora y se le dice, oye, te equivocaste, dijiste que esto era verdadero y era falso, ajusta tus parámetros. Y se repite el loop de nuevo. Entonces van compitiendo y de esa manera los parámetros se van refinando de manera que la discriminadora se vuelve cada vez más buena en discriminar imágenes verdaderas de las falsas, mientras que la generadora se vuelve cada vez más buena en generar imágenes falsas. Y finalmente, con lo que nos quedamos es sencillamente con la red generadora. ¿Ya? Y con la red generadora podemos generar después imágenes falsas a nuestro placer, ¿no es cierto? Que son las típicas imágenes que, de nuevo, uno puede generar en estas plataformas que están muy de moda para generar imágenes o videos falsos, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que hablé antes de optimización de portafolios? Bueno, lo que hacemos nosotros en Fintual es que nuestro modelo de optimización de portafolios es un modelo que empieza con una red neuronal adversarial, con un GAN. Y lo que hace ese GAN es que genera rendimientos sintéticos, rendimientos falsos, historias de rendimientos que pudieron haber pasado, ocurrido en el pasado, pero que no son verdaderos. O sea, que capturan la esencia de la estructura de los datos, pero representan posibles trayectorias de precios que no ocurrieron en el pasado. Y eso hace que la optimización sea mucho más robusta. ¿Ya? Y te permite además el esquema de optimización con el que trabajamos capturar el régimen económico. ¿Ya? Eso lo hacemos por medio de un análisis no supervisado, que fue lo que habló Diamela. No voy a entrar mucho en detalle en eso, sé que suena un poco complicado, pero les voy a dar un pequeño esquema de cómo funciona el modelo de optimización de portafolios de filtro. Entonces, el modelo parte con ciertos datos macroeconómicos, por ejemplo, niveles de tasa de interés, inflación, crecimiento económico, ruido geopolítico, distintos índices, etcétera. Y en base a eso se generan clusters a través de un algoritmo no supervisado de Machine Learning. ¿Ya? Con esos clusters podemos entender cuáles han sido los distintos regímenes económicos del pasado y cuál es el régimen actual económico en el que nos encontramos. Con estos datos de regímenes económicos y la historia de rendimientos de los distintos activos financieros de las distintas acciones, alimentamos un GAN, una red neuronal adversarial. Y esa red neuronal adversarial va a generar datos falsos. Y esos datos falsos van a consistir en distintos regímenes económicos y distintos rendimientos, distintas posibles historias que pudieron haber ocurrido en el pasado. Con esos datos sintéticos alimentamos nuestra optimización de portafolios y corremos esto 10.000 veces, igual que como lo comenté en el capítulo de Michot, para obtener un portafolio estable. ¿Ya? La gracia de esto es que las distribuciones de datos se condicionan al régimen económico. Por lo tanto, pongamos algunos ejemplos de regímenes económicos. Uno puede tener, por ejemplo, regímenes de alta inflación, regímenes estagflacionarios, que es cuando la inflación está alta y el crecimiento está bajo, regímenes de sobrecalentamiento, cuando la actividad económica está muy alta, pero también la inflación, regímenes económicos recesionarios, de recesión, que es cuando la actividad económica cae y la inflación cae. Entonces, esos distintos regímenes
lo que hacen es que, dado el régimen en el que estamos hoy día, modifica las distribuciones del pasado y así le podemos dar más peso a activos que se comportan bien dado el régimen económico actual. Entonces, por ejemplo, si hoy día estamos en un régimen de sobrecalentamiento, cuando hoy día la economía está andando muy bien y la inflación está muy alta, mi portafolio va a tender a sobreponderar acciones que han andado bien en el pasado cuando la inflación ha estado alta y la actividad económica ha estado bullante. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, el portafolio va a ir cambiando dinámicamente en función del régimen macroeconómico. Y a la vez está alimentado con datos que capturan posibles escenarios que no pudieron pasar. ¿Ya? O sea, que pudieron pasar, pero que no pasaron no ocurrieron en el pasado. Y lógicamente todo esto se hace utilizando una medida de riesgo de cola como el CIBAR, que permite capturar o optimizar un portafolio que se comporte bien cuando hay escenarios de crisis o caídas muy fuertes de mercado. ¿Ya? A diferencia de la volatilidad que no captura eso, como les comenté antes. Todos estos resultados los publicamos en un paper que de hecho está público. Toda la metodología que tenemos y el código con que optimizamos los portafolios es totalmente público, cualquiera lo puede utilizar. Publicamos esto en un journal que es el journal más importante de finanzas cuantitativas del año 2024. Estos son los resultados, ¿ya? En general, la metodología que utilizamos con esta optimización de portafolios basada en redes neuronales genera portafolios que tienen una mayor rentabilidad histórica al menos y que además tienen una mejor diversificación, incluso, y estos resultados aplican incluso después de considerar costos de transacción, ¿ya? Em, por lo tanto, solo quería como dar un poco de evidencia de por qué utilizamos esta metodología y por qué está validada al menos con distintos backtests y distintos estudios con significancia estadística detrás. ¿Ya? El resultado, lógicamente, son portafolios que son los que utilizamos hoy día en Fintual, que tienen cientos o miles de compañías y sectores, eh, y que lógicamente todo esto se puede manejar por lo que les había comentado de que, de que todo este problema de optimización es un problema de optimización lineal que se puede correr rápidamente independiente de la cantidad de instrumentos que yo tenga. ¿Ya? Bueno, solo para terminar, todo esto que presenté es sencillamente una pequeña pincelada de lo que se ve en el curso de estrategias modernas de inversión, que es parte del diplomado en FinTech, donde se ven distintas variantes, distintos modelos de optimización de portafolio, distintas formas de medir el riesgo, además de otras áreas de las inversiones, como por ejemplo microestructura de mercado, high frequency trading, eh, el rol de los bancos centrales, cómo afecta a los precios financieros. eh, y cómo las nuevas tendencias, como por ejemplo activos alternativos, deuda privada, private equity o activos ESG que tienen ciertas características de sostenibilidad, que son nuevas tendencias que se están adaptando, o sea, que están entrando al mundo de las inversiones y cómo las distintas tecnologías, cómo con tecnología podemos adaptar todas estas nuevas tendencias que están entrando para construir mejores inversiones. ¿Ya? Todo eso se ve muy en detalle en el curso para que se motiven y si quieren se pueden inscribir. No sé si hay preguntas. Sí, Fernando, justo ahora iba a pasar a la parte de las preguntas. Muchas gracias también, Fernando y Amela, por esta presentación. Antes de leer las preguntas, les quería comentar a todos que en el chat de Zoom quedaron los datos del diplomado que recién Fernando hacía mención, más los datos de contacto del equipo de admisión para que puedan hacer todas las preguntas que estimen convenientes sobre este programa. Ahora, con respecto a las preguntas, Nicolás Berríos consulta sobre cuál es la ventaja de utilizar modelos de Machine Learning cuando hoy en día existen modelos más avanzados y refinados de Deep Learning como las redes neuronales recurrentes, LSTM, Transformers y sus variantes, e incluso arquitecturas más modernas como la que utiliza GPT. Ya. Yo le respondo a esa pregunta y como lo mencionaba en una de las diapositivas, el Deep Learning, y creo que no lo mencioné, pero lo mostré, es una área del Machine Learning y efectivamente es un modelo de Machine Learning. Y si hay modelos más sofisticados que sirvan más y que puedan tener mejores predicciones, obviamente nos vamos a inclinar por eso. Algo interesante que vamos a ver en el curso es que vamos a entender cómo llegar a estos modelos, como no, la importancia de
entender los datos, trabajar los datos, entender con lo que estamos trabajando y por sobre todo entender el problema que estamos resolviendo. Antes de meternos a modelos muy sofisticados que pueden ser muy útiles si es que los entendemos, pero así como porque sí, puede ser que sirvan o puede que no. Entonces, eso, o sea, como que sin duda no es uno lo otro, sino que uno es parte de lo otro y es algo que sí se pueden utilizar de todas maneras. Y respecto a tu segunda pregunta, bueno, creo que va por ahí, por lo mismo, o sea, hay enfoques clásicos y eso creo que hay enfoques clásicos que sirven mucho, hay enfoques más sofisticados y más avanzados que también sirven mucho. Depende muchísimo del problema que queramos resolver, del tipo de datos. Entonces, por eso creo que es una súper buena invitación a también contarles que en el curso vamos a entender esos problemas que queremos resolver, los datos que tenemos, cómo trabajarlos y cómo elegir el mejor modelo para resolver el problema que tenemos. O- Solo para complementar, el modelo de red neuronal que mostré de GANS es un modelo de Deep Learning. ¿Ya? Y como decía Diame, es sencillamente un subconjunto del Machine Learning. Y respecto a la segunda pregunta, al operar modelos econométricos como ARIMA-GARCH, un modelo... Sí, creo es Sí, o sea, una de las desventajas de estos modelos es lo que comenté. O sea, por ejemplo, em, el movimiento granano geométrico tiene esa desventaja de que asume, en alguna medida, de que los rendimientos son normales. Y eso trae como problema de que no capturas el efecto de lo que está pasando en la cola, de lo que está pasando en los eventos de crisis. De hecho, por eso en Fintual somos muy anti-movimiento granano geométrico, que es lo que se venía haciendo en la industria en los últimos 80 años. Em, Pero, claro, también pasa mucho que a veces uno intenta como sobre sofisticar utilizando modelos muy sofisticados y en realidad puede haber hecho una regresión, ¿no? ¿Ya? También vamos a hablar un poco de eso en el curso. Yo creo que al final uno tiene que usar un modelo, o sea, poner en el trade-off la complejidad y la simpleza también. O sea, tener un modelo simple tiene muchas bondades. Por ejemplo, las regresiones lineales cuando se pueden utilizar, son mucho mejores que utilizar una caja negra como es Deep Learning, porque la regresión lineal tiene la gracia y los modelos econométricos en general, que tú puedes atribuir mucho mejor los efectos. Entonces, yo con un modelo como una red neuronal, si por ejemplo, supongamos que quiero modelar cuánto va a rentar una acción en el futuro utilizando una red neuronal, o entender cómo rentó en el pasado incluso. Yo con una regresión yo sí puedo entender si una acción va a andar bien o va a andar mal, o anduvo bien o anduvo mal, por distintos factores. Puedo entender si anduvo bien porque la compañía anduvo bien, porque el sector anduvo bien, porque el país anduvo bien, porque el mercado anduvo bien. En cambio, en un modelo de deep learning yo no puedo, porque es una caja negra. Yo no puedo descomponer en contribuciones de manera tan clara cómo se obtienen ciertos resultados. Em, y la tercera pregunta, en cuanto al modelo de optimización de cartera Markowitz, ¿ajustan utilizando el modelo de Black Trainer? No, no lo utilizamos. Pero vamos a hablar en el curso, en el capítulo de optimización de portafolio, mencionamos distintos modelos de optimización, no solo el que utilizamos nosotros. Por ejemplo, Black Litterman y otras variantes que se utilizan igual en la industria y al final la idea es mostrar los pros y los contras de cada técnica de optimización eh, y de cada modelo de riesgo, etcétera, para que ustedes después puedan discernir cuál es el mejor para cada problema que vean en la vida viene. Muchas gracias, Fernando y Diamela. Hay un par de preguntas más. Alexis Barrientos pregunta si dice que está iniciando una investigación sobre técnicas de predicción y técnicas de planificación de proyectos de construcción y quiere complementarlo con Machine Learning. ¿Cuál es la sugerencia para iniciarse en Machine Learning? Bueno, voy a hablar un poco también de este curso, de que vamos a tener casos prácticos todo el tiempo, entonces si lo que quieres es poder tú resolver problemas y hacerlo tú mismo programando, es una invitación a tomar el curso porque vamos a tener casos prácticos todo el tiempo, pero también hay un montón de otros cursos que a lo mejor pueden estar más linkeados a proyectos de construcción que puedes encontrar. Hay ¿cómo se llama? Data Lab, Data, ¿cómo se llama? Data Lab, que... 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 Data Lab
Ahí les puedo buscar el nombre de una plataforma que es muy buena, pero hay un montón de plataformas en realidad en la que se puede uno basar para aprender más de esto, especialmente respecto a tu área, ¿ya? O sea, Udemy, Coursera, etcétera. Obviamente, quiero como contarte que en nuestro curso vamos a ver aplicaciones prácticas, entonces te va a tocar resolver a ti problemas un poco orientados a la industria fintech, con casos como los que vimos. Entonces, eso también obviamente te puede servir. Súper. Luis Palma pregunta si en algún momento del diplomado se utiliza la plataforma Fintual. No. No, no. O sea, no se usa, pero sí voy a mostrar, por ejemplo, este algoritmo de cómo se construyen los portafolios en Fintual y podemos revisar el código. De hecho, les dejamos los distintos códigos en notebooks para que los puedan correr en su casa y trabajar. Por ejemplo, hay un proyecto final donde ustedes también tienen que construir un portafolio. Entonces, la verdad, es bien open source en ese sentido, pero no hay que utilizar la plataforma de Fintual para el curso. Eh, Perfecto. Nicolás Berríos pregunta que cuáles son los requisitos académicos, si es necesario saber cálculo multivariable, ecuaciones diferenciales o saber programar. Respondo yo. No, o sea, en el curso intentamos introducir la mayor cantidad de conceptos, o sea, por ejemplo, eh, no es necesario saber de investigación operativa o optimización, porque igual hacemos un pequeño repaso de las nociones de optimización, pero en la práctica sí es bien útil saber sobre todo programar, porque va a haber un proyecto final donde hay que programar un poco, aunque no es necesario, pero sí va a ayudar harto porque te va a permitir entender mucho más y aprender. Si sabes programar, vas a poder saber después cómo programar estos modelos de optimización o de forecasting. Entonces, no es necesario, pero sí te mejora mucho la experiencia del curso porque vas a aprender más cosas útiles. Aunque hoy en día con el auge de, digamos, de la inteligencia artificial para programar y el vibe coding, eh, tal vez no es tan necesario como lo era antes. Hoy día tú puedes programar escribiéndole un chat, básicamente. Entonces, te diría eso, como es muy útil saber programar, es muy útil saber de cálculo, pero no es necesario. Y es útil no porque no vayas a pasar el curso, es útil porque vas a aprender más cosas. Bueno, por último, Luis Palma pregunta si ser parte del diplomado permite utilizar las dependencias de la universidad de algún campus, por ejemplo. No sé si... Yo entiendo que depende del diplomado porque hay diplomados que son de carácter online exclusivamente y otros que son semipresenciales, pero yo creo que es independiente de cada programa finalmente. No sé si hay algo que quisieran agregar o... Sí, este diplomado tiene la bondad de ser 100% online, entonces no vamos a tener ninguna actividad presencial. Ahora, si quisieran utilizar las dependencias de la universidad para estudiar o algo así, yo creo que tienen que contactarse directamente con alguien más del diplomado, no nosotros. Pero por lo menos lo que es este diplomado es online. Claro. Lo que sí pueden utilizar, por ejemplo, son las bibliotecas para poder estudiar o repasar los contenidos del programa. Ahora, por último, antes de cerrar, me gustaría invitar a todos quienes nos acompañaron el día de hoy a que puedan seguir nuestras redes sociales, donde vamos a estar informando constantemente sobre nuevas actividades, sobre nuevas charlas, sobre nuestros programas. Eh, y les cuento que esta masterclass fue grabada por completo, está siendo grabada aún, pero va a ser, y posteriormente va a ser publicada tanto en YouTube como en nuestro sitio web. Y además les vamos a enviar una carta con el enlace al video para que lo puedan volver a ver en caso que lo necesiten. Y además con los datos de contacto del equipo de admisión para que puedan hacer todas las consultas que tengan sobre este programa, cualquiera sea de su interés. Antes de cerrar, me gustaría dar la palabra nuevamente a Diamela o a Fernando si tienen algún último comentario de cierre que quisieran realizar. Sí, claro. Muy invitados a unirse a este diplomado. Vamos a ver casos prácticos y casos reales. Si le tienen
un poco de susto a la programación, vamos a resolver problemas juntos y van a poder meter las manos en resolver soluciones que puedan utilizar Machine Learning. Para ser más específica, vamos a usar Colab de Google, que nos permite programar de una forma bastante amigable desde el navegador. Entonces, no van a tener que instalar nada y va a ser como bien práctico. Vamos a ver casos, vamos a tener invitados que van a traer, cómo nos van a poner, nos van a exponer cómo ellos han resuelto en sus empresas problemas de la vida real. Y eso, los dejo muy invitados a que se unan al diplomado. Eso, súper. Muchas gracias, Yamela y Fernando, por esta presentación, a todos por acompañarnos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Tengan buena tarde.